En el capítulo anterior de La colina de Pony siempre estará allí. Hola queridos zafiros, queridas Terry Girls, queridas Candy fans. Pues bienvenidas otra vez a esta impresionante historia de Papyrus. Bueno, sí hubo algunas quejas de que los capítulos estuvieron muy pequeños, sobre todo apenas unos cuantos minutos, pero así es el capítulo. No puedo saltarme ni meterle cosas que no son, que no correspondan al capítulo. Así es que bueno, así fue como quedó y así es como se van a presentar, tal y como los escribió Papyrus. El capítulo, híjole, en memoria. Candy llega al Colegio San Pablo con sus dos pequeños, ya casi a un pasito de convertirse en adolescentes, 12, 13 años si acaso. Tanto Rosemary como Anthony, los hijos de Candy y el fallecido Albert. Ella va y los presenta, va a dejarlos ahí. Ahora la rectora es la hermana Margaret, tienen otro sistema, no como cuando Candy estuvo ahí de interna. Un programa más amable, más inclusivo, donde ya los grupos eran mixtos para las clases y vio con agrado que sus hijos realmente les entusiasmó quedarse en el colegio por la matrícula que tenían, de que podían montar caballos, etcétera, etcétera. Un poco de recuerdos. La hermana Margaret quiso saber de su familia y fue una tristeza saber que pues Steer falleció en la guerra. Seguimos ahí dando el recorrido por las nostalgias del Colegio San Pablo hasta que nos encontramos con la placa de la memoria del duque de Granchester, donde Candy pregunta cuándo fue que falleció, y una gran sorpresa también es saber que en el colegio tienen una placa para otro benefactor que es nada más y nada menos que William Albert Arlight, su esposo fallecido. Y bueno, demasiado pequeño el capítulo, pero lo último me pudo encantar, porque precisamente viene encerrando todo este tema de lo que somos, de lo que queremos ser y de lo que pudimos ser. Como dije en comentarios anteriores, a Candy le dieron limonada y con ella limones, perdón, y con ella hizo una limonada bien, pero bien agria. Y aquí en esta frase, en la última frase, lo resume perfectamente. Dice, qué irónico, en verdad, cuando se entera que Terry al final fue quien hereda el título de duque y todos sus bienes y propiedades, no sin antes hacerse un gran escándalo, porque pues él se dedicaba a ser actor y vivía en América, y todo el show de su madre, actriz. O sea, para la nobleza británica yo creo que es la más snuff, la más podrida, la más cerrada que puede haber, en sus pretensiones, en lo que según ellos creen que es lo correcto, fingir ante la sociedad, porque ya sabemos que sus vidas están rodeadas de escándalo por más que lo intenten esconder. Y para Terry no fue la excepción. Así es que al final dice Candy que ambos llegamos a ser lo que exactamente no queríamos ser. Yo, una señora rica, y tú, un duque. Qué curioso, ¿no? Que incluso huyendo del destino que vemos o de la senda que sabemos que vamos a atravesar, huyendo de esa senda, huyendo de ese destino, otros caminos que probablemente pudiéramos tomar nos llevan duro y directo hacia ese mismo sitio. Y entonces es donde nos preguntamos si realmente existe el destino o nosotros somos los arquitectos de ese mismo destino. Víctimas de nuestro destino.
Ponte cómodo y goza de mi lectura. La colina de Pony siempre estará allí. Escrito por Papyrus y narrado por Odette Chica de Terry para su canal Azul Zafiro Terrifix. Capítulo 13. Brick Lane. Con pasos lentos y constantes, la sombra alta y solitaria cruzaba envuelta por la niebla de Brick Lane. Esta no era la primera vez que sus pies lo llevaban allí, ni la última. Brick Lane, en el este de Londres, era el tipo de camino que la mayoría evitaría como el diablo al incienso. Con una larga historia detrás, había recibido generación tras generación de matones, desde los pequeños carteristas y los proxenetas del amor vulgar hasta los grandes mafiosos y asesinos. Un mosaico del inframundo centralizado en una calle. Por las mañanas, Brick Lane era un mercado de las pulgas, de productos baratos. Las noches, sin embargo, los bares y burdeles eran sus reyes. Grupos de apostadores y clubs ilegales de peleas de perros eran sus amos. Allí por las noches todos eran iguales. Allí por las noches casi cualquiera podía llegar a ser anónimo. Casi. De hecho, la mayoría de la gente lo evitaría. Pero el duque de Granchester no era uno de ellos. Le gustaba el anonimato que ofrecía la calle. No siempre, por supuesto, pero la mayoría de las veces. Aunque había dejado de beber hacía muchos años, no podía negar que le gustaba un buen juego de póker. El tipo de póker que definitivamente no se jugaba en los salones reales ni en los círculos teatrales. Con un asentimiento de cabeza saludó al empleado de seguridad de la puerta e ingresó al club nublado por el humo. No estaba muy lleno esa noche, lo prefería así. Miró al fondo de la habitación. En el escenario había una chica cantando que no había visto antes. Permaneció allí un rato cuando un camarero se le acercó. «Buenas noches, señor». «Hola, Patrick». «Mucho tiempo sin verle, señor. ¿Pasará a la mesa de cartas o debo encontrarle una mesa aquí?» «Melanie, ¿en dónde está ella esta noche?», preguntó con un típico tono lento, pero con los ojos todavía en el escenario. El camarero lo miró casi disculpándose. «Melanie ya no trabaja más aquí, señor». Terry se volvió hacia él. Su mirada mostraba que esa no era una respuesta suficiente. «Ella dejó de trabajar aquí hace bastante tiempo. El jefe la despidió cuando escuchó que estaba enferma». Él levantó las cejas con asombro. «¿Enferma?». Después de la muerte de su padre y todo lo que siguió con el título y la sucesión que en esencia le fueron impuestas, Terry pasó algún tiempo aislado en su castillo en Escocia. Después le siguieron una serie de giras por toda Europa con la Royal Shakespeare Company, por lo que sus visitas a Brick Lane y a sus bares fueron interrumpidas por un largo periodo. Ciertamente, la primera vez que dejó de ser un cliente habitual fue cuando se enteró de la muerte de Albert. Entonces fue él quien llegó al borde del colapso. Esa noche, antes de irse a encerrar en su habitación de la infancia, también fue la última vez que vio a Melanie. Melanie Woods, una belleza castaña que durante los últimos años le había ofrecido el calor de su cama. Una relación sin obligaciones, sin culpa. Vinieron a su mente sus ojos y como esa noche, por primera y última vez, Terry abrió su alma a alguien. La única lágrima que rodó por su rostro le confesó no solo su compasión por él, sino también las esperanzas que tenía, esperanzas que él derribó, porque se dio cuenta de que su corazón nunca tendría espacio para otra mujer aparte de Candy. Melanie Woods, cuán diferente era de Candy. Era exactamente la razón por la cual él la había elegido. No quería ninguna presencia femenina que le recordara a ella. Sí, le había gustado Melanie, pero nunca podría darle nada más que lo que le ofrecía.
algunas noches cálidas, nada más. Esa fue la última noche que la vio. Pasó 1 año y medio de gira y cuando regresó a Inglaterra, él escribió esa carta a Candy. Pero Terry no tuvo tiempo de razonar mentalmente el no haber recibido una respuesta hasta ese día debido a la muerte de su padre. ¿Enferma, dijiste? Sí, señor. Tuberculosis. Terry entendió muy bien lo que eso significaba, pero se quedó pensativo sin decir nada. Yo lo siento por la niña, murmuró Patrick. ¿Eh? ¿Qué niña? La hija de Melanie, señor Graham. ¿Melanie tenía una hija? Sí. Bueno. Olvidé que ha estado fuera demasiado tiempo. Perdóneme, añadió el camarero sacudiendo su cabeza. Verá, señor, poco después de que dejó de venir al club, Melanie dio a luz a una hermosa bebé. Creo que la llamó Teresa, dijo Patrick con una sonrisa. Jeff Carson. Buenos días, George, dijo Candy mientras se dirigían juntos a la pequeña oficina que ella tenía en su apartamento en Londres. Le ofreció una taza de café, sirviendo una para ella también, y se sentaron en los cómodos sillones frente al escritorio. Ayer resultó excepcionalmente bien el evento de caridad en el este de Londres. Gracias, George, dijo Candy formalmente, pero con un toque de soltura. Fue un placer, señora Candy. No podría estar más de acuerdo, pero ¿qué hay acerca de la pequeña? ¿Cómo está ella? Candy mostró una dulce sonrisa, la que se convirtió en una expresión de preocupación. Bien, creo. Aún está durmiendo. Estaba muy cansada y muy hambrienta. George, ¿cómo va la investigación? ¿Tenemos alguna información o es aún muy pronto? Todo indica que solo es una huérfana más, aunque descubrimos algunas cosas. ¿Qué son? No lo hemos confirmado todavía, pero probablemente encontramos la pista de la madre. ¿Ella está viva?, preguntó Candy sorprendida. No, probablemente no está viva. Lo que preguntamos en las diferentes tiendas del mercado local nos ha llevado a un bar. George hizo una pausa, vio en la mirada de Candy que ella entendía lo que iba a decir. Eventualmente supimos que estaba trabajando en algún cabaret. Ella bailaba y cantaba. Alguien dijo que estuvo enfermo durante mucho tiempo, probablemente de tuberculosis. ¿Han preguntado en el hospital? Sí. Ella estuvo hospitalizada por un corto tiempo, pero después de salir de ahí, su rastro se pierde. Bien, dijo Candy pensativa, mientras giraba nerviosamente un pequeño objeto dentro de su mano. George lo notó, pero prefirió no decir nada. ¿Y qué hay acerca del padre? ¿Hay alguna información? Ella no estaba casada. Podría ser cualquiera. La naturaleza de su trabajo era tal que ella tenía contacto con varios hombres. En ese momento apareció una pequeña niña de pelo castaño en el borde de la puerta. Todavía usaba su camisón y abriendo su pequeña boca en un gran bostezo. Oh. ¿Hada madrina? Oh, ya despertó la princesa, Candy dijo tiernamente y se levantó de su asiento para dar un abrazo a la niña. Teresa fue apretada en un cálido abrazo de Candy y mordisqueando su pequeño pulgar cerró los ojos. Señora Candy, ¿qué hará con la niña? Obviamente, debido al trabajo, será difícil mantenerla con usted. Lo sé, George, pero no quiero ponerla en un orfanato en Londres. Si se ha dado cuenta en nuestras visitas a estos, no tienen nada en común con el hogar de Pony. Así, entonces, ¿qué está pensando? ¿Encontraré una niñera para cuidar de ella mientras estamos en Londres? Y cuando volvamos para Navidad en América, la llevaré al hogar de Pony. Es por eso que debemos asegurarnos de que no hay padres que puedan estarla buscando.
Me aseguraré de continuar la investigación sobre este asunto, dijo George, y parecía querer continuar su frase, pero Candy, sonriendo débilmente, lo interrumpió. Sé lo que quieres decir, George, sobre el otro suceso que tuvo lugar ayer. Señora Candy, esas cuestiones no son graciosas, respondió casi paternalmente. Nunca dije que fuera gracioso, George, pero tenemos que ayudarlo. Jeff Carson está en problemas con el inframundo de Londres. No es un asunto en el que nos debamos mezclar, le dijo en un tono un poco más fuerte, pero siempre manteniendo su habitual tono. La mente de Candy regresó al día anterior, recordando los acontecimientos que en ese momento no sabía que iban a cambiar completamente su vida. Ellos habían organizado una campaña más de caridad en el este de Londres, donde distribuían alimentos, juguetes y ropa en los barrios marginales. Al consultar al alcalde de Londres, quien resultó ser un gran admirador de la señora Arlight, se le dio la autorización una vez al mes para hacer esa campaña en diferentes distritos pobres de la ciudad. Era un día normal para los jornaleros londinenses, cuando un gran automóvil de lujo se detuvo en la pequeña plaza, seguido por un par de camiones. Una hermosa y bien vestida dama hizo su aparición desde el interior del coche y comenzó a dar instrucciones a sus trabajadores para comenzar a descargar y entregar los regalos a la multitud que, principalmente y por curiosidad, habían rodeado los camiones. El ver a una dama de la alta sociedad en su barrio entregándoles comida y juguetes a los niños no era algo que observaran con frecuencia. El día fluía agradablemente y Candy aceptó una taza de té y la bebió allí en la calle junto con todos los demás. También se escuchaban algunos chistes y la alegría se esparcía por el lugar. Aquello sucedió cerca del momento en que estaban a punto de irse. De repente, su mirada recayó en un oscuro callejón lejano. Ella vio a dos hombres de gran tamaño que habían acorralado a un pobre jovencito. ¿O era un niño? Lo cierto es que él era muy pequeño comparado con los dos maleantes. La típica Candy y su instinto de defensa despertaron y sin siquiera darse cuenta cómo empezó a correr hacia allí. George hizo una señal a algunos trabajadores para que lo siguieran y prácticamente corrió asustado detrás de ella cuando vio que Candy iba como cegada y se metió en medio de una pelea. «Bien, Carson, ¿qué pasará? ¿Tienes el dinero?», dijo uno de los maleantes, hablando entre sus dientes medio podridos. «Lo tendré pronto», respondió eventualmente de manera lenta el atemorizado muchacho. «El jefe está muy disgustado contigo, Carson», dijo malignamente el segundo y dejó dibujarse en su cara pícara, picada por la viruela, una sonrisa sádica. «Te estoy diciendo la verdad. Espero que me lo envíen, mi hermano», respondió lentamente, sintiendo el sudor frío bañándolo. «Todo eso nos dijiste la semana pasada», dijo el hombre de dientes podridos, acercando amenazadoramente su cuchillo de bolsillo a la garganta del joven. «¡Déjelo en paz!». De repente sonó la voz de Candy, fuerte y llena de rabia, exactamente detrás de ellos. Los dos vagabundos se dieron la vuelta y vieron a una mujer rubia fulminándolo con los ojos llena de ira. Momentáneamente se sorprendieron por su valentía y su audacia, pero siendo personas sin rastro de moral, no se amilanaron. «Bien, dijo el rubio con la cara picada por la viruela. «Parece que tendremos más diversión de la que pensábamos. ¿Qué te parece, Billy Boy?». Su amigo de los dientes podridos rió repugnantemente y caminando hacia Candy dijo: «Lindas perlas estás usando, bizcochito. Me encantan las perlas». Y con esto se acercó a Candy, listo para extender su mano hacia su cuello. «¡No se atreva a tocar a la dama!». La voz de George se escuchó directamente detrás, sosteniendo su arma, amenazando a su otro amigo rubio. «Deje tranquilo al joven y todo saldrá bien. Señora Candy, por favor, dé un paso atrás
y venga a mi lado. Los dos matones dieron también un par de pasos atrás, retrocediendo, y liberaron al joven que corrió junto a Candy George. «¡Wow! Escucha, amigo», dijo el rubio con la cara picada al ver el arma. «No quiero trucos. La policía fue avisada y estará aquí en breve», continuó George con firmeza. «Así que manténgase». Iba a decir algo más cuando Candy apareció de repente. «Dile a tu jefe que le daré el dinero mañana». Ambos vagos la miraron y mientras huían, el de los dientes podridos chilló: «El jefe estará esperando, bizcochito. Y no le gustará si lo plantas». Una vez que los dos ladrones se perdieron en la curva del callejón, Candy se volvió hacia el joven. «Hola, Jeff», dijo sonriendo, pero el tono de su voz mostraba seriedad. «¿Candy?», preguntó Jeff anonadado al intentar reconocer dentro de la forma de esta dama la chica poco femenina que alguna vez estuvo escondida en su granero. «Sí, yo». Ella no terminó su frase. Con miedo en sus ojos, Candy saltó empujando a Jeff a un lado. Los siguientes minutos fueron seguidos por una imagen de Candy cayendo en el pavimento, con el alivio pintado en su cara mientras sostenía en sus brazos a una pequeña niña sucia. «George, no cambiaré de opinión. Esta noche iré contigo o sin ti y pagaré la deuda de Jeff». Se levantaron de su silla con Teresa en sus brazos, quien se había vuelto a dormir profundamente. «La llevaré a la cama». «Discúlpame un momento, George». «Sí, por supuesto. La estaré esperando». A la entrada de la puerta se detuvo y lo miró. «Pensándolo bien, iré por mi cuenta esta noche, George. Tú serás mi salvavidas si no vienes, así que mejor voy sola». George no habló, pero vio que Candy no se dio cuenta de que, en el momento en que se iba, cayó de su bolsillo el objeto redondo metálico que estaba sosteniendo antes. Lo recogió y lo dejó en el escritorio. Vio que era un prendedor de solapa masculino con las iniciales T.G. Un miércoles común. Era un miércoles común, una noche en que no había espectáculo, una noche que pasaba lenta y perezosamente. Otro miércoles más que gastaría en póker, whisky y cigarrillos. «¿Lo de siempre, señor?». Sacudió la cabeza afirmativamente y sacó un cigarrillo de su cigarrera de plata. «¿Hay una mesa, Patrick?». «Hay una, pero no la recomiendo para usted hoy, señor». Lo fulminó con sus oscuros ojos azules. «Verá usted, hay un pobre tipo que le debe mucho dinero al jefe y pensó en pagarle con un juego. No creo que se vaya de aquí esta noche por sus propios pies». «¿Qué te traes nuevamente entre manos, Norman?». Terry meditó casi disgustado, encendió su cigarrillo y, marchando hacia el grupo de póker, se volvió hacia el camarero. «Trae mi bebida dentro», y tiró de la pesada cortina de terciopelo rojo oscuro que ocultaba el grupo de apuestas. El Austin Seven Coupe, modelo de los años 30, se detuvo en la esquina del nublado camino y una pequeña silueta salió a toda prisa. En el momento en que comenzó a atravesar el oscuro callejón, la piedra marrón, el único sonido que podía oírse era el de los tacones. No tardó mucho en encontrar lo que buscaba. Se detuvo justo frente a la entrada del bar y con la determinación reflejada en sus ojos verdes entró en él. En los 16 años que llevaba trabajando ahí, los ojos de Patrick habían visto muchas cosas. Había visto diferentes situaciones y definitivamente todo tipo de personas, desde las peleas más simples debidas a los borrachos hasta puñaladas, de nobles a granujas. Sin embargo, él ciertamente no estaba preparado para presenciar lo que sucedería esta noche.
Después de todo, era solo un miércoles común. La mujer rubia que entró en el club ciertamente no era del tipo de mujer que frecuentaba ese tipo de lugares, porque un número de clientes regulares podría ser rico o incluso de la nobleza, pero todos eran hombres. Nunca antes ninguna mujer de una alta posición social había cruzado la entrada del cabaret. Claramente, sin embargo, esta específica dama no era una mujer común. Después de todo, nunca es demasiado tarde para nada, pensó sonriendo para sí mismo. Pequeña, vestida con un traje de tipo andrógino muy caro como el de Marlene Dietrich, que sin embargo, en lugar de eliminar su feminidad, la destacaba. Ella podría o no estar en sus 30 años todavía, su rostro era fresco y juvenil, pero sus ojos, no había nada en ella que causara mayor impresión para Patrick como sus ojos. Dos agudas y frías esmeraldas que indicaban que esta mujer no estaba bromeando. Si había algo que Patrick había aprendido durante todos estos años era nunca plantear objeciones al cliente. Estaba realizando su trabajo, educado, y no se inmiscuía. La acompañó al salón de juego de cartas y la condujo a la mesa en la esquina más oscura acorde a su deseo. ¿Le gustaría que le ofreciera algo, madame? Sí. Quisiera... Su mirada estaba clavada en la mesa principal de póker. Los tres hombres sentados en silencio parecían concentrados en su juego. Los dos secuaces estaban de pie detrás de uno, probablemente el jefe. Jeff Carson era el segundo, y un hombre con cabello castaño sentado de espaldas era el tercero. En ese momento entró apresuradamente en la habitación un tipo de baja estatura. Se acercó al hombre castaño y se agachó susurrándole algo. Él, por un minuto, se volvió de perfil solo para mostrar una elegante nariz. Respondió algo al pequeño hombre y volvió su atención al juego. El gracioso pequeño hombre se fue precipitadamente tal y como llegó, y la rubia dama volvió los fríos ojos al camarero. Sí, me gustaría, respondió la mujer seriamente. Dígale a su jefe que la señora Arlight vino a pagar la deuda de Jeff Carson. Casi invisible. Con la mirada fija, casi invisible, protegida por la sombra que le ofrecía la mesa en la que estaba sentada, Candy se permitió observar todos los movimientos que había dentro de la abarrotada habitación del club de cartas. Un pequeño bar con un camarero somnoliento que escuchaba historias de alguien, obviamente un ebrio cliente habitual. La tímida risotada de alguna chica que trabajaba ahí sonaba detrás de un asiento privado, como ese que había elegido para sí misma. Las mesas con el fieltro verde estaban dispuestas alrededor del centro de la sala, pero hoy solo en una de ellas estaban jugando a las cartas, y fue precisamente en esa que Candy había clavado sus ojos. Jeff Carson, el jefe Norman y el hombre castaño. Con disgusto, Candy reconoció a los dos secuaces, el del rostro picado y el tipo de dientes podridos que habían acorralado a Jeff en el callejón. Jeff, acordamos algo y tú haces lo contrario, Candy se dijo a sí misma, casi enfadada. Candy, muchas gracias por salvarme, pero puedo manejarlo yo solo. Se volvió y le dijo a ella. Jeff, ¿tu hermano Sam sabe que estás en problemas? Bueno, no exactamente, respondió avergonzado. Si lo supiera... Oh, Candy, estoy tan avergonzado. No te avergüences, no eres un chico malo, te has desviado un poco. Ellos amenazaron con lastimar a Susie a menos que les diera el dinero. Nada le pasará a nadie, porque les voy a dar el dinero. El caso está cerrado. No puedo aceptarlo, Candy. Jeff, por favor, deje el egoísmo a un lado. Escúchame.
Una vez tú y tu familia me ayudaron. Si no los hubiera encontrado en ese entonces, no habría podido regresar a América. Y quién sabe dónde habría terminado. Es mi turno para ayudarte. ¿De acuerdo? Él asintió con la cabeza, pero Candy sospechaba que el ego del chico no estaba de acuerdo con ella en un 100%. Entonces vio al camarero acercarse discretamente a su jefe e inclinarse para transmitir su mensaje susurrándole. El jefe no mostró ninguna reacción obvia. Lentamente levantó la vista de sus cartas con sus brillantes ojos vacíos. Primero los fijó en Candy, quien le devolvió una mirada fría, y luego miró de costado a Jeff, que parecía perdido en el juego de cartas sin enterarse de nada. El jefe le envió una sonrisa retorcida a la rubia dama que se veía frente a él y le dio una orden al camarero. Si algo había aprendido Candy al tratar con la comunidad de negocios y de las transacciones, era que sin duda los tipos como el jefe eran sucios, astutos y adoraban negociar. Candy en ese momento pondría su mano en el fuego para ratificar que, sin duda, la deuda de Jeff se había duplicado desde el día anterior. Por eso estaba preparada para pagar no solo el doble, sino el triple. Y eso ella sabía que Norman lo había descubierto. Pero Candy no estaba interesada en esto porque había calculado que las cosas iban a suceder de esta manera. Sin embargo, con lo que no contaba Candy fue con el diálogo que tuvo lugar en ese momento en la mesa de póker. Continuará. Notas de la autora. Brick Lane es una calle larga del barrio Tower Hamlets, en el este de la ciudad londinense. Su nombre deriva de sus antiguas construcciones de ladrillos y tejas que se iniciaron en el siglo XV. El Austin 7 Coupe es un coche que fue producido desde 1922 hasta 1939 en el Reino Unido por Austin, apodado el Bebé Austin. Era en ese momento uno de los coches más populares en el mercado británico.